Buenos días a todos, profesores y compañeros. Como ya me conocen, soy los que no me conocen, soy el doctor José Camarena Galván, residente de primer año de Alergia e Inmunología Clínica. Agradezco a la profesora, a la doctora en medicina, Gabriela Galindo Rodríguez, quien me ayudó para realizar esta exposición. El día de hoy vamos a hacer la revisión del journal La vida en la granja y la rinitis alérgica de la infancia al adulto joven, resultados prospectivos del estudio Gabriel. En cuanto a la revista del artículo, hablaremos unas breves palabras. Fue publicado en The Journal of Allergy and Clinical Immunology, el cual tiene un factor de impacto importante de 14.1 y la primera publicación fue en 1929. Como podemos observar, pues tiene una trayectoria muy amplia sobre las publicaciones desde este año. Y aquí tenemos un poco de la carátula del artículo que estamos analizando. La fecha de publicación de este artículo fue el 17 de mayo del 2022 y pues aquí también podemos encontrar el DOI. En cuanto al autor, fue la autora Sonia Streicher, maestra en ciencias de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich. También se desempeña en el Instituto y Clínica de Medicina del Trabajo Social y Ambiental del Hospital Universitario del mismo lugar, Múnich, Alemania, y también forma parte del Centro Integral de Neumología de Múnich, Centro Alemán de Investigación Pulmonar, también en la misma ciudad. Y pues aquí tenemos unas fotografías de la universidad, y aquí abajo tenemos el Centro Integral de Neumología de Múnich. Iniciamos con la introducción. Pues bueno, recordemos que las enfermedades atópicas son un importante problema de salud mundial. Para prevenirlas es necesario comprender los determinantes de su aparición. La vida en la granja es uno de los factores ambientales que protege contra las alergias y el asma en los niños. La exposición microbiana es reconocida por el sistema inmune innato y es común en el entorno de la granja. Resulta en la respuesta inmunitaria adaptativa modificada con menor prevalencia de alergias respiratorias y asma. Previamente había surgido la hipótesis de que en el periodo perinatal o en la infancia exista un periodo especial de exposición para prevenir hacia las alergias y las demás atopias. Bueno, y existen diferencias en la composición de la microbiota intestinal y vías respiratorias entre los lactantes de zonas urbanas y rurales. Esto ya es un conocimiento que se tenía previo y se ha sugerido que las exposiciones microbianas perinatales son una ventana de oportunidad para la prevención del asma y las alergias. Esta protección puede persistir hasta la edad de la escuela primaria. Continuamos con la introducción y todavía se desconoce si la protección permanece durante la transición de la niñez a la edad adulta. No sabemos todavía, pues los estudios todavía no han llegado hasta esta edad. Hasta el momento solo se han realizado estudios transversales. Tampoco hasta el momento se sabe si la pubertad es una ventana de oportunidad adicional. Se demostró que la exposición al final de la infancia también puede ser relevante para la trayectoria de las enfermedades atópicas, sin embargo, todavía no tenemos estudios concluyentes acerca de esto. Y las preguntas principales que motivaron la realización de este artículo fueron tres, las cuales aquí se comentan. Los niños criados en una granja tienen una menor prevalencia de síntomas de alergia respiratoria y asma en la edad adulta que sus contrapartes rurales que no viven en una granja. La segunda sería la magnitud del evento cambia de la niñez a la edad adulta, esto es importante también. Y por tercer lugar, el efecto es mayor para los niños con exposición constante a entornos agrícolas que para aquellos que se mudaron fuera de la granja. También es una pregunta muy válida. Para responder estas preguntas, los autores hicieron un seguimiento prospectivo del estudio Gabriel en 2020. El estudio Gabriel reclutó participantes de 6 a 11 años en 2006 de áreas rurales de Alemania para identificar agentes en entornos agrícolas que protegen contra el asma y las alergias. Iniciaremos un poco con la metodología. La metodología, primero recordaremos el estudio Gabriel, que fue un estudio transversal, el cual consistía en varias fases, iniciando con la fase 1, donde se invitó a través de escuelas primarias a 40,000 niños de 6 a 10 años de edad. Los que fueron elegibles para la fase 2 fueron todos los niños cuyos padres habían nacido en Alemania y habían dado su consentimiento para la toma de muestras de polvo y la extracción de sangre, incluidos análisis genéticos.
De estos fueron 2.573 participantes seleccionados de Baviera, los que formaron la población de estudio. De los 2.573 seleccionados para la fase 2, el 89% completó el cuestionario y 2.276 aceptaron ser contactados nuevamente, formando la muestra de estudio de seguimiento. De estos 2.252 participantes de referencia basales, solo 1.501, el 67%, completaron efectivamente cuestionario de seguimiento, por lo cual la población final del estudio consistió en 1.333 participantes. Este es el recuadro que tenemos en el artículo donde se explica poco a poco lo que comenté ahorita. Invitaron desde el inicio 40,000 participantes en Bavaria, fueron haciéndose fase 1, fase 2, fueron retirando pacientes hasta que finalmente tenemos los 1.333 que conforman parte de este estudio, que es lo que les platiqué en la diapositiva previa. Continuamos con la metodología. En cuanto a los cuestionarios y definiciones de variables, el cuestionario inicial fueron preguntas sobre sociodemografía, exposiciones en granjas desde el periodo prenatal hasta la edad escolar primaria, síntomas de enfermedades alérgicas y asma. En el cuestionario de seguimiento fueron 16 ítems, solicitándose datos sociodemográficos también, entre ellos tabaquismo en el hogar, nivel de educación, formación profesional en agricultura y síntomas respiratorios, como sibilancias y síntomas asociados a rinitis alérgica en este caso. En cuanto a la definición de variables, encontramos que la vida de granja se consideró presente cuando se respondió positivo a una de las siguientes dos preguntas. ¿Tu hijo vive en una granja y actualmente la finca está a cargo de la familia? Y la vida de granja se consideró presente al momento del seguimiento si respondían afirmativamente a la respuesta ¿vive actualmente en una granja en funcionamiento? Continuamos igual con definición de variables. La prevalencia de 12 meses de rinitis alérgica al inicio del estudio se definió como una respuesta positiva a las preguntas. En los últimos 12 meses, ¿ha tenido su hijo problemas de estornudos o congestión nasal o picazón comezón en la nariz sin estar resfriado? Y si la respuesta es sí, en los últimos 12 meses, ¿ha tenido su hijo problemas de comezón u ojos llorosos junto con estos problemas de nariz? Esto pues nos daba como positivo a la respuesta de si había tenido rinitis alérgica. Y en el seguimiento se tomó en cuenta la rinitis alérgica como una respuesta positiva a la pregunta ¿ha tenido rinitis alérgica, por ejemplo, fiebre del heno, en los últimos 12 meses o silbidos en el pecho durante los 12 meses anteriores a la encuesta? Si era positivo, pues es que sí, ¿no? Y aquí tenemos esta tabla donde analizamos, que también está en el artículo, donde analizamos principalmente lo que queremos resaltar es sobre la rinitis alérgica. Aquí tenemos los que vivían en una farmacia al inicio, los que no versus los que sí, nos hacen la población de 1.333. Al inicio tenemos 175 pacientes con rinitis alérgicas de los que no vivían versus 62 pacientes de los que sí vivían. Del 24% de los que no al 10.4%. Si vemos si es una diferencia pues significativa con una P de 0.001. Y también aquí recalcar en esta tabla las sibilancias, donde podemos observar que los pacientes que no tenían contacto con la granja eran 89 versus los que sí tenían contacto con la granja eran 39, bajando el porcentaje de 12.1 a 6.5, también un porcentaje significativo, dándonos una P menor a 0.001, por lo cual pues es importante destacar esta información. Y en cuanto a los resultados, de los 1.333 participantes que comentamos desde el inicio, que se pudieron incluir en los análisis, tenían más probabilidades de ser mujeres, haber tenido contacto con la granja al inicio, criar aves de corral y cultivar granos que aquellos que se perdieron durante el seguimiento. La edad y el sexo fueron independientes al inicio del estudio, ya que estos parámetros se tomaron en cuenta ya hasta la encuesta de seguimiento. Participantes que vivían en una granja al inicio tenían mayor probabilidad de tener padres con un nivel educativo más bajo, 81% versus 61%. Y la vida en la granja estaba inversamente relacionada con los síntomas de rinitis alérgica, importante, 4% versus 10%,
Igual con la P menor a 0.001 y sibilancias 8% versus 12%, con una P de 0.02. Entonces es importante esta información, conocer estos porcentajes que teníamos desde el inicio. Y en el seguimiento, el 66% de los participantes que habían vivido en una granja al inicio seguían haciéndolo. Solo el 3% de los que no vivían en una granja al inicio se habían mudado a una granja. También continuamos con los resultados. Entre el inicio y el seguimiento, la prevalencia de los síntomas de rinitis alérgicas se duplicó con creces en ambos grupos. Del 10 al 24% en los participantes sin contacto inicial con la granja y del 4 al 10% en los participantes con contacto inicial con la granja. O sea, la prevalencia en general de los dos grupos subió, ¿sale? En cuanto a los síntomas asociados a rinitis alérgica. En contrario a la cifra que habíamos comentado previamente, era asociada al aumento tanto de rinitis alérgicas como sibilancias independientemente. Sin embargo, aquí podemos observar que en ambos grupos sí subieron los síntomas con rinitis alérgica, independientemente si sí o si no estuvieron en contacto con la granja. En general, para toda la población aumento. Continuamos con los resultados. La prevalencia de rinitis alérgica aumentó en ambos grupos, se mantuvo más alta en aquellos sin contacto inicial con la granja, como comentamos previamente, y las tasas de sibilancia se mantuvieron similares, más altas en los que no vivían en una granja al inicio, 12%, que en los que habían vivido en una granja, que era el 7%. También la P, pues significativa. Y en consecuencia, las probabilidades de desarrollar síntomas entre el inicio y el seguimiento siguieron siendo significativas para la rinitis alérgica, con un odds ratio de 2.66 y un intervalo de confianza de 95%, pero no para las sibilancias, con un odds ratio de 1.01 y un intervalo de confianza de 95%. Entonces, el efecto protector de la vida en la granja sobre la rinitis alérgica y las sibilancias se mantuvo constante a lo largo del tiempo, hasta este momento donde se hizo este corte, esta transversal, que fue en la adultez temprana de la mayoría de los niños que en el estudio Gabriel tenían entre 6 y 10 años, y aquí ya estaban pues más o menos en la adultez temprana. Todavía no sabemos más grandes porque todos esos pacientes no llegan a esa edad. Independientemente si los participantes habían vivido en una granja todo el tiempo o solo al inicio del estudio. O sea, aquí ya podemos ir observando que no importa que haya sido desde el inicio o que se hayan retirado, no sé, en la adolescencia, la protección siguió siendo, ¿vale? En cuanto a la discusión, pues el seguimiento de la corte desde la infancia hasta la edad adulta nos dio evidencia de que el efecto protector de crecer en una granja sobre el desarrollo de rinitis alérgica persiste hasta la edad adulta temprana, incluso si los participantes del estudio se hubieran mudado fuera de la granja después de la edad de 6 a 12 años. No hubo beneficio adicional de la exposición continua a la granja desde la adolescencia hasta la adultez temprana. O sea, posteriormente, pues no sabemos, en la adolescencia no fue significativo, tenía que ser exclusivamente en la infancia para encontrar este efecto protector. No se confirmó una asociación entre la vida en la granja y los síntomas de sibilancias. Se piensa que fue por dos razones probables, la cual que existen diversos fenotipos de asma, no específicamente solamente asma atópica o asma alérgica. Las exposiciones microbianas en la granja protegen principalmente versus el asma atópica. Entonces, todo este otro rango que tenemos de asma, pues no se pudo demostrar que efectivamente teníamos una protección contra esto. Así, se confirmó la hipótesis de que la vida en la granja está inversamente relacionada con las enfermedades alérgicas en la infancia y la edad adulta, ¿vale? Con toda esta información. También se menciona en este artículo y se recuerda que en Canadá un estudio de niños en edad escolar mostró que la residencia y las actividades agrícolas estaban asociadas con la fiebre del heno. Sin embargo, la exposición al ganado tuvo un efecto protector sobre la sensibilidad de la prueba cutánea. El estudio Gabriel sugería que un tipo específico de granja típico de la agricultura tradicional, vacas y cultivo, protegía contra el asma y la fiebre del heno y la atopia. Estos hallazgos nos muestran que distinguir entre el tipo de cultivo y actividades agrícolas es necesario para los siguientes estudios. O sea, también varía dependiendo del tipo de granja que encontremos, ¿no? Porque hay unas que solamente son agrícolas y otras que también son ganaderas o son mixtas. Entonces también eso es importante en un futuro conocerlo. Explicaciones sobre el efecto protector de las enfermedades atópicas y la vida en la granja. Como primer lugar, se sugiere que la microbiota intestinal puede prevenir enfermedades atópicas al equilibrar la proporción de células tipo TH1 y TH2. Estudios previos relacionaron que el microbioma de la nariz en niños con contacto intenso con la granja era más rico,
De hecho, aquí en este estudio se comentaba como si fuera una afirmación, sin embargo, el estudio de la bibliografía donde se comentaba estaba un poco vago, entonces por eso nada más se dejó como si se hubiera sugerido. Intestinos de los lactantes creados en granjas contienen mayores cantidades de bacterias específicas que reducen los procesos inflamatorios. Y también se sugiere que tiene que ver las elecciones dietéticas, como el consumo de leche de vaca sin procesar, los cuales pueden contribuir a este efecto protector de la granja, ya que pudiera aumentar o mejorar la microbiota intestinal de los pacientes. Además, la exposición a un entorno microbiano muy diverso en las granjas puede influir en el microbioma de las vías respiratorias superiores y el intestino. Continuamos con la discusión. Estudios recientes de cohortes indican que la exposición durante el periodo prenatal y el primer año de vida ofrece ventanas de oportunidad para prevenir alergias respiratorias más adelante de la vida. Sin embargo, en este estudio se preguntó a los niños si vivían en una granja en el momento de la inclusión, cuando ya tenían entre 6 y 11 años. El cambio en la prevalencia de los síntomas de la rinitis alérgica fue mucho mayor en los participantes que no vivían en las granjas que en los que sí. Y se pudo volver a contactar a la mayoría de la población de 14 años, importante después del estudio de referencia, y el 66% aceptó participar, lo que redujo el riesgo de sesgo de selección. Es importante porque son los mismos pacientes a los cuales yo sí les había entrevistado previamente. Limitaciones del estudio. Pues bueno, en el análisis de seguimiento de pacientes que no respondieron, los que tenían contacto con la granja y los que no tenían síntomas estaban más dispuestos a participar en el seguimiento, lo que podría haber introducido algún sesgo de selección. No midieron aspectos como el comportamiento dietético, que también puede diferir entre aquellos con exposición persistente y aquellos con exposición solamente infantil. También otra limitación es que no se tomó en cuenta el efecto de agricultor saludable, el cual consiste en que familias con enfermedades alérgicas podrían abandonar la agricultura y por lo tanto no criar a sus hijos completamente en la granja. No se determinó la edad exacta a la que comenzó la alergia o el asma. Esto tampoco no se preguntó exactamente. ¿Por qué? Porque preguntar retrospectivamente sobre el momento del inicio pudo haber dado lugar a un sesgo sobre el inicio de los síntomas. Pues ya como había sucedido mucho tiempo después, pues exactamente no iban a decir una fecha o un momento en la edad del paciente que empezó con los síntomas, ¿no? En cuanto a las conclusiones, pues bueno, tener un gran grupo de participantes con exposición infantil proporcionó suficiente poder estadístico para analizar el efecto de la exposición persistente frente a la infancia sobre los síntomas de la rinitis alérgica y la sibilancia. Salud. Este estudio indica que el efecto protector de la crianza en una granja frente a la rinitis alérgica se establece hasta la edad escolar y se mantiene hasta la juventud temprana. Como les comento, ahí es en donde se hizo este corte, entonces en un futuro se volverá a analizar a estos mismos pacientes y ya podremos decir si sí, efectivamente es hasta la edad adulta o nos quedamos ahí hasta la juventud temprana. Las estimaciones del efecto para la exposición continua a los entornos agrícolas fueron similares a las estimaciones del efecto para la exposición durante la niñez únicamente. Estos hallazgos están en línea con la hipótesis de que la ventana de oportunidad para la prevención de alergias mediante la exposición a entornos ricos en diversidad microbiana se encuentra en algún momento de la infancia. También falta determinar exactamente en qué momento de la infancia fue esto, porque pues existen varios periodos en los cuales puede mejorar o no la exposición. En futuros seguimientos se debe analizar el microbioma de las vías respiratorias superiores y los resultados se deben comparar con los datos del microbioma de inicio. También esta es un estudio que se está empezando a hacer. Y como conclusiones personales, pues crecer en una granja se asocia con una prevalencia reducida de rinitis alérgica desde la niñez hasta la adultez temprana. Las probabilidades de desarrollar rinitis alérgica se mantienen constantes a lo largo del tiempo y no dependen de si continúa el contacto con la granja, lo que respalda la evidencia de que la ventana de oportunidad relevante ocurre temprano en la vida. ¿En qué periodo? Todavía no sabemos exactamente. La evidencia de síntomas de sibilancias es menos clara, posiblemente debido a los diferentes fenotipos de asma, que es lo que hemos comentado previamente. Y ahora iniciaremos con el checklist. ¿Por qué se realizó el estudio? Para investigar prospectivamente la relación entre la exposición a la granja y la prevalencia de la rinitis alérgica y las sibilancias desde la infancia hasta la edad adulta temprana. ¿Qué tipo de estudio se realizó? Prospectivo de cohorte transversal.
¿Fue apropiado el diseño del estudio para el campo de investigación examinado? Sí, ya que compararon los mismos pacientes de un estudio previo, el cual fue el estudio Gabriel. ¿Fue ético el estudio? Sí, ya que se contaba con el consentimiento de los padres para admitir a los pacientes al estudio y poder analizar los cuestionarios realizados. ¿El estudio fue original? Sí, es el primer estudio prospectivo que evaluó el seguimiento de pacientes con la Asociación de Vida Granja y Rinitis Alérgica. Como comentamos, pues el estudio Gabriel fue un estudio transversal de ese momento. ¿Sobre quién es el estudio? Sobre el efecto protector de la vida de granja sobre la rinitis alérgica y las sibilancias. ¿Se estudiaron las materias en circunstancias de la vida real? Sí, ya que son pacientes expuestos a la vida de granja, que son pacientes pues, reales. ¿Fue razonable el diseño del estudio? Sí, para conocer cómo fue la evolución de los pacientes en el estudio previo. Continuamos con el checklist. ¿El estudio abordó un tema claramente enfocado? Sí, ya que como comentamos, pues el objetivo estaba claro desde el inicio. ¿Hubo una definición clara de los objetivos de la investigación? Sí. ¿Se midió con precisión la exposición para minimizar el sesgo? También hicieron, ya que los que pudieron haber causado un sesgo más grande, excluyeron a esos pacientes o no hicieron esas preguntas. ¿Los autores identificaron todos los factores de confusión importantes? Sí. ¿Fue el diseño de la investigación apropiado para abordar los objetivos de la investigación? También, como comentamos desde un inicio, todos los objetivos fueron correctamente abordados. ¿Y los datos se recopilaron de una manera que abordara el problema de la investigación? Sí. ¿Pueden los resultados de este estudio aplicarse a la población local? Sí, sí se puede hacer. ¿Son válidos los resultados? Sí. Y describe el artículo un problema clínico importante examinado a través de una pregunta de forma clara formulada. Sí. También todas las preguntas que se hicieron y que motivaron este estudio desde un inicio estuvieron bien establecidas y después se respondieron adecuadamente y se hizo la ejecución de los resultados adecuadamente. Y por último, ¿son creíbles los resultados y de ser así son clínicamente importantes? Sí, ya que con estos resultados se puede considerar que además de tener menor prevalencia para los niños habitantes de granjas, también es un efecto protector para la incidencia en la adultez temprana. ¿Qué conclusiones se sacaron y si se justificaron por los resultados? Y si se justificaron por los resultados, el efecto protector de la vida en la granja sobre la rinitis alérgica persiste desde la niñez hasta la adultez temprana. La exposición continua durante la pubertad no aumenta el efecto. Confirma que la ventana de oportunidad para un efecto protector podía encontrarse en algún momento de la infancia, que eran ya hipótesis que se habían contemplado previamente. Y sería todo por el momento. Agradezco mucho su atención, profesores y maestros. Si tienen alguna duda, comentario o pregunta, con mucho gusto.